votaciones. Probablemente el día de hoy tendremos que apurar un poco nuestra agenda, pero esperamos poder cumplir en general con lo que está previsto dentro del programa. Entonces, queremos dar la primera parte de este programa invitando al señor Alfonso Mansur, por favor, para que nos acompañe en el presidio del evento. Invitamos a la señora Aura Rosa Hernández para que nos acompañe al frente. Y invitamos al señor Ense Can, que por favor nos pueda acompañar en el presidio. Sí, va a ser acompañamos acá. Bueno, para dar comienzo al evento, queremos invitar a la señora Aura Rosa Hernández. Ella es licenciada en Ciencias Políticas, especialista en Derechos Humanos, magíster constitucional, ha desempeñado responsabilidades como viceministra en el área de vivienda, activista de derechos humanos, es docente e investigadora. Entre los temas desarrollados se encuentra el tema de la migración, medidas coercitivas unilaterales y participación con los movimientos sociales. Aura Rosa nos acompaña desde Venezuela. Bienvenida, Aura Rosa. Sí. Saludo solidario y fraternal a todos los hombres y mujeres que han puesto su empeño para la realización de este Congreso sobre Neutralidad, que se plantea como objetivo central discutir y proponer acciones con la construcción de una verdadera paz en nuestros países, continentes y en el mundo. Espacios como estos encuentros son oportunos para realizar aportes sobre la vigencia y necesidad de establecer una posición neutral en los conflictos armados y confrontación entre los países, aprender de los elementos que acompañan el ejercicio de esa neutralidad desde una perspectiva ética de la política exterior, asumir el alcance de la neutralidad y discutir esta y la complejidad que la misma contiene. Esta conducta es necesaria verla desde una visión de compromiso. Asimismo, saludo a las organizaciones de la sociedad civil que adelantan su trabajo y esperanza en alcanzar espacios de diálogo ante los conflictos en sus países y en el mundo. Saludo a los expertos, académicos, personalidades que creen en un mundo mejor y más humano. A todos ustedes mis respetos. En estos días, la necesidad de mantener la paz amenazada por conflictos a escala local que pudieran convertirse en uno de los mayores de mayor cobertura como el existente entre Rusia y Ucrania, donde las fuerzas aliadas de la OTAN se han desplegado a este último a través del financiamiento, armamentos y tropas. El genocidio perpetuado día a día en la Franja de Gaza, donde hemos visto la violación de todo el derecho humanitario internacional, con el bombardeo de hospitales, con miles de heridos y enfermos en sus instalaciones, el bloqueo de ayuda humanitaria, la matanza de la población que se agolpa en las orillas del mar para obtener ayudas de alimentos y medicinas que llegan lanzados desde aviones. Son escenas que requieren la inmediata atención de los gobiernos, pueblos y movimientos sociales. En Centroamérica vivimos situaciones de conflicto armado liderados por grupos irregulares que mantienen a la población bajo el terror y con imposibilidades de alcanzar la paz que permita el establecimiento de un gobierno y de sus poderes. Me refiero a nuestra amada Haití. Son algunos problemas que merecen de nuestra mirada y valoración. También es menester desarrollar teoría y hoja de ruta para enfrentar los elementos que afectan a la neutralidad en los países donde se practican formas de guerra híbrida, que a diferencia de la movilización de tropas, armamentos y operaciones guerreristas, se desarrollan desde el plano de una presión inmoral del poderoso y sus aliados. Me refiero a las medidas coercitivas unilaterales,
las cuales están diseñadas para afectar la economía de los pueblos, el goce y disfrute de los derechos humanos de sus habitantes y la democracia. Los mismos han sido calificados por expertos en materia de derechos humanos como crímenes de lesa humanidad, ya que sus consecuencias afectan a grandes mayorías de manera sistemática y focalizada, es decir, dirigidas a una población en específico. Al hablar de la aplicación de estas medidas, debemos señalar las consecuencias nefastas que han provocado en Venezuela. Más de 930 medidas coercitivas que han impedido el comercio regular y fluido de mercancías y medicina, la caída estrepitosa del ingreso y el sinfín de limitaciones en el abastecimiento de alimentos. Por otra parte, es oportuno hablar sobre el establecimiento de las bases militares en territorios de países soberanos, donde los soldados de esas bases están absueltos en muchas oportunidades de ser juzgados con los marcos normativos del país donde se establecen, quedando libres de cometer cualquier tipo de transgresión de la ley. Algunas consideraciones teóricas. El tema de la neutralidad que hoy nos convoca ha sido objeto de estudios y análisis en el transcurso de la historia, permitiendo la comprensión de sus razones y principios conforme a los tiempos y a la correlación de fuerza. En este sentido, y sin ánimos de pretender dar una clase magistral sobre el tema, creo importante señalar algunas consideraciones. El concepto de neutralidad surge al calor del medioevo, con el planteamiento de Hugo Grosso y Batelli, los cuales encontraban en su categoría la condición de mantener un comportamiento que no favoreciera a ninguna de las partes, mostrando relaciones de cordialidad con los bandos en conflicto. El objetivo final era no verse afectados por las consecuencias de la guerra y las represalias por parte de uno de los beligerantes. De igual forma, el concepto de neutralidad surge por intereses económicos, por la protección de embarcaciones comerciales y mercancías, las cuales fueron establecidas en tratados internacionales como los del comercio del mar en el siglo VIII y las reglas de Utrecht, donde se protegían las mercancías de los países neutrales. La vigencia y pertinencia del término de neutralidad estuvo cuestionada, entre otros eventos, por la guerra total, donde no solo se plantea la confrontación armada de un país a otro, sino su aniquilación a través de acciones de bloqueo económico orientadas a generar el colapso total. Asimismo, este cuestionamiento está vinculado a lo ideológico, donde se comparten pensamientos, principios y formas de gobierno. Hay una valoración ética moral de la neutralidad que simplemente resume la acción en el hecho de estar del lado correcto de la historia, en el lado de la víctima, lo que activa una solidaridad inmediata. Los antecedentes de Organización Mundial de los países a través de la Sociedad de las Naciones y la Carta de las Naciones Unidas pareciera ser el fin de la neutralidad, ya que entre sus axiomas, le exigen a los países miembros proteger al más débil y activarse ante cualquier acción que ponga en peligro la seguridad de las demás naciones. Entre los conceptos de neutralidad que hemos conseguido podemos señalar no tomar parte de una guerra movida por otros y acoger el sistema de obligaciones y derechos inherentes a la actitud. Esto es de la Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española. La neutralidad designa una condición jurídica propia de los estados que permanecen ajenos a un conflicto bélico existente entre dos o más estados. Adicionalmente, considera a los estados neutralizados como aquellos que generalmente por medio de un tratado asumen por vía programática y general el compromiso de mantenerse ajenos, neutrales, respecto a toda posible guerra. Este es del Diccionario Político de Bowlby. La conducta neutral se asocia a la abstención y la no asistencia directa o indirecta a uno u otro contrincante. La neutralidad lleva implícita la noción de tolerancia, la cual simboliza el respeto y la consideración de los puntos de vista de los adversarios enfrentados. Por lo general, los propios neutrales otorgan a su decisión un estatus de conducta moral, justa y pacífica. El paradigma realista mide la neutralidad de acuerdo a su impacto sobre el poder relativo de un actor. Acarrea consecuencias negativas que pudieran, si no en el momento, ser aplicadas
en correspondencia con la posición asumida. El que posee poder, así como el que ambiciona tenerlo, prefiere un involucramiento masivo de todos los participantes, tanto por razones políticas como ideológicas, como por motivos económicos y militares. Este razonamiento condena la neutralidad, siendo que al momento de la calma y entrada de la paz diseñan relaciones hostiles o favorables con los aliados o neutrales. Paradójicamente, el realismo propone una especie de postura principista, de exigencia casi normativa, en vez de un paradigma más cercano a la racionalidad, medios fines y a la lógica costo-beneficio, propio de la visión realista clásica de las relaciones internacionales. Cultura de paz en tiempos de guerra. Hasta el momento hemos señalado que la neutralidad es buena para evitar la alineación de los países en contra de otros y a su vez proliferación de los conflictos a escala planetaria. Ahora bien, ¿cuál es la propuesta alterna? ¿Qué otros planteamientos tienen vigencia en la actualidad para evitar las guerras? La paz neutral se define como una implicación activa y personal para reducir la violencia cultural o simbólica sobre los principios de libertad, igualdad, justicia social y responsabilidad. Es una categoría de análisis que consiste en la reducción de la violencia cultural y simbólica, las cuales sirven para justificar la violencia directa y estructural. Frente a la violencia estructural se desarrolla la paz positiva y la paz imperfecta. La paz imperfecta critica la visión de la paz como oposición a la violencia, resaltando la idea de buscar espacios para resolución de conflictos y reconocer la paz. La paz neutra aboga por la necesidad de construir terrenos neutrales. Su herramienta principal es el diálogo para deconstruir los prejuicios, estereotipos y sesgos que se mantienen contra los otros, reconociendo su naturaleza intrínseca al pensamiento humano. La neutralidad y la paz. La humanidad y las naciones han desarrollado marcos normativos que tienen como finalidad evitar las guerras y preservar la paz sobre todas las circunstancias. La Carta de las Naciones Unidas, documento que unifica el compromiso de alcanzar y desarrollar acciones vinculadas a estos fines, es prueba más contundente de ello. La Carta llama a tener tolerancia y vivir en paz como buenos vecinos, conducta que en la actualidad está amenazada por intereses económicos y territoriales. Sucede que los propósitos de las Naciones Unidas establecidas en la Carta Fundacional no están siendo observados, desde mi perspectiva, en este siglo XXI. Mantener la paz y seguridad internacional, el respeto a la igualdad de los derechos, incluyendo la autodeterminación de los pueblos, el impulsar la cooperación internacional, entre otros, no están siendo alcanzados. Es tiempo de revisar nuestras instituciones y el rol del sistema internacional desde una mirada crítica, buscando mejoras o cambios favorables para todos. El esfuerzo que se ha hecho para mantener la paz desde los espacios internacionales propicia la resolución 71-275, Día Internacional de la Neutralidad, el 2 de febrero del 2017. La finalidad es buscar en los medios de resolución de conflictos el diálogo necesario para abordar disputas entre naciones. En este Día Internacional se enarbolan las banderas de la diplomacia preventiva, entendida esta como la antítesis de la diplomacia reactiva. Así como la paz neutra, existe un planteamiento sobre la construcción de la cultura de la paz, la cual refleja el respeto de la vida, de la persona humana, de la dignidad y sus derechos, el rechazo de la violencia y la adhesión a los principios de libertad, justicia, solidaridad, tolerancia y entendimiento, tanto entre los pueblos como entre los grupos y las personas. En nuestra interpretación se trata de construir la paz, de articular la convivencia por medios pacíficos. Entre medios pacíficos implica el desarrollo de capacidades de amor y de cuidado de unos seres humanos por otros en relaciones interpersonales y políticas de justicia y transformación estructural y cultural desde el punto de vista de la organización social. Estas doctrinas, paradigmas, formas de concebir los conflictos le salen al paso al horror de la guerra, a la destrucción de ciudades, a la muerte, al genocidio. Permiten replantear la necesidad de entendimiento en medio de la posibilidad de una tercera guerra mundial con alcance a la destrucción misma de la humanidad.
En nuestro día, la observación de guerras, bombardeos y el sufrimiento del pueblo se obtiene en tiempo real y a libre demanda, producto de la tecnología y las redes sociales. En ello tenemos un nuevo frente de batalla. Es necesario tener una mirada ética que permita censurar los mensajes distorsionados con falsos hechos y la comunicación irresponsable. Una de las acciones revestidas de falsa legalidad es la llamada guerra judicial, instrumentalización de la justicia, judicialización de la política y acoso judicial, en inglés lawfare, a la utilización abusiva y ilegal de las instancias judiciales nacionales e internacionales. La doctrina bolivariana, basada en ideales de independencia, libertad, soberanía y unión, cooperación entre los pueblos y contrario a los ideales de dominación y subyugación como la doctrina Monroe, la cual considera América Latina, América del Sur y Centroamérica como su patria tercera, le muestra al mundo cómo la grandeza de una nación no está representada por su fuerza material o bélica, sino por la humanidad. Se ve con preocupación el renacimiento de la doctrina Monroe por el Comando Sur, cuando sus voceros se pronuncian sobre la amenaza que representa la presencia comercial de China y Rusia en la región. El objetivo del imperialismo es incrementar la presencia militar en la región con el fin de asegurar sus intereses hegemónicos. En esta distinguida actividad que nutre sobre las tendencias doctrinarias, perspectivas de la neutralidad, me permito sugerir algunas acciones concretas. Diseñar una educación que considere la cultura de paz como axioma. Unificar las organizaciones y movimientos sociales que luchan por la paz por encima de la guerra. Realizar intercambios de experiencias de la lucha de las bases para dar a conocer las conquistas y victorias alcanzadas. Fortalecer la lucha por la autodeterminación de los pueblos y el derecho al desarrollo. Y denunciar ante los sistemas nacionales e internacionales de justicia las acciones que afectan a la neutralidad. Que viva el espacio de diálogo y de tolerancia. Que viva la paz en el mundo. Que viva la autodeterminación de los pueblos. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Aura Rosa, por la presentación. Bueno, vamos a invitar entonces ahora al compañero Alfonso.